Buenos días, yo soy la doctora Elisa Guerrero González, médico nefrólogo y médico internista y coordinador de la Unidad de Ciencias Médicas 2. En esta ocasión vamos a enfocarnos a la clase de hemodiálisis. ¿Qué alternativas tienen nuestros pacientes con enfermedad renal avanzada y que ameritan iniciar una terapia de sustitución renal? Pues tenemos lo que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, terapias que se llaman hemofiltración y que a la vez se relacionan entre ellas. Es decir, un paciente que esté en hemodiálisis, luego a veces puede estar en peritoneal o el de peritoneal en hemodiálisis o alguno de ellos en hemofiltración. Hemofiltración generalmente lo manejamos para cuidados intensivos, no es tanto para el médico general, de tal forma que no es algo que trataremos ahora en el curso, pero es posible encontrar información importante y podemos subir información a plataforma acerca de esto. Nuestra otra alternativa también de terapia de sustitución y que siempre va a ser la ideal es el trasplante de riñón, para lo cual hay un video específicamente para hablar de trasplante renal. Entonces, hablando específicamente de hemodiálisis, una de las cosas importantes, la hemodiálisis, si bien es algo que nos va a sustituir la función del riñón, es algo que tiene que estar normado, ¿sí? Existen normas internacionales, pero también nosotros tenemos como mexicanos nuestra propia norma oficial para la práctica de la hemodiálisis. Y no es la finalidad revisar todo, es algo que se puede descargar fácilmente de la red, está abierto a la población. Y nos menciona acerca de algunas generalidades sobre qué es la hemodiálisis y cuáles son las cosas mínimas para poder llevar a cabo un procedimiento de hemodiálisis. Entonces, tomando en cuenta esto y también nuestro libro de texto, lo que es la hemodiálisis nos va a facilitar el poder reemplazar en cierta medida la actividad de los riñones. Una actividad que va a ser principalmente de depuración, una actividad que va a ser principalmente de eliminación de agua, de desechos metabólicos como es la urea, la creatinina, de eliminar concentraciones altas de potasio y así como iones o sales orgánicas como puede ser el fósforo en caso de que los pacientes tengan un fósforo alto, o mejorar la acidosis metabólica poniendo a los pacientes bicarbonato y de esa forma mejorar la acidosis. ¿Qué es lo que no podemos mejorar en los pacientes por medio de esta terapia de sustitución? Pues obviamente no tenemos las actividades endocrinas como es la producción de eritropoyetina en los pacientes con enfermedad renal, con esta forma ni tenemos también el control adecuado de la presión arterial, para lo cual nos tenemos que basar en medicamentos. Entonces, este proceso de hemodiálisis es lo que vulgarmente diríamos un lavado de la sangre. La sangre del paciente se pone en contacto con una membrana semipermeable diseñada, la cual nos va a permitir llevar un mecanismo de difusión. Todo este proceso va a ser controlado por una máquina, en los cuales se tiene un sistema que nos va a permitir que el sistema de líquido de diálisis llegue a la máquina, otro circuito que nos va a permitir que la sangre del paciente llegue a la máquina y definitivamente lo que viene a ser nuestro dializador o lo que en realidad sería el riñón artificial. Este es un esquema en el cual podemos observar que es un paciente, lo que tenemos en azul prácticamente es lo que pudiéramos decir que está como dentro de la máquina y lo de rojo es lo que vemos por fuera de la máquina de hemodiálisis. Nuestro paciente tiene un acceso vascular, en este caso una fístula arteriovenosa que vamos a ver un poco más adelante y lo que hace es que sale la sangre por medio de la línea arterial y pasa hacia un monitor de presión arterial. Esto lo que va a estar haciendo no es tanto monitorizar la presión arterial del paciente, sino la presión arterial o la presión de sangre de llegada a la máquina. Se está monitorizando, tenemos un sistema de bomba que va a estar girando para darle la velocidad de la sangre que nosotros queramos ir limpiando por minuto. 200 mililitros por minuto, 300 mililitros, etc. Posteriormente a esto existe algo que se llama un anticoagulante o una bomba de heparina. ¿Por qué?
porque en el momento en que la sangre entre en contacto con todos estos sistemas plásticos, se va a desencadenar la cascada de coagulación. Entonces, lo que menos queremos es que se nos vaya a coagular todo este circuito y se forme un sistema de trombos. Entonces, definitivamente, ya se acabaría el procedimiento de la hemodiálisis y causaríamos anemia en el paciente. Entonces, tenemos que estar manejando anticoagulantes. Posteriormente, tenemos ese cilindro que viene a ser el filtro. Si nos damos cuenta, aquí tenemos flechas en doble sentido, unas flechas rojas que van de arriba hacia abajo, que es el flujo de sangre de nuestro paciente, y unas flechas que van de abajo hacia arriba en color azul, que viene a ser el flujo del dializado que va de abajo hacia arriba. Esto es importante, es algo que le llamamos un flujo contracorriente. Si recordamos fisiológicamente a nivel de la médula, tenemos un mecanismo contracorriente en el riñón. Entonces, esto fue tomado de la fisiología renal y la finalidad es mejorar la difusión, la convección y la ultrafiltración en el sistema de hemodiálisis en nuestros pacientes. Ya que pasa la sangre de arriba hacia abajo en el filtro, pasa directamente a un dispositivo que es un detector, el monitor de presión venosa, nos está monitorizando cómo va cayendo la sangre. Cuando la presión está muy alta, significa que se están formando coágulos en esa cámara. Y otra de las cosas que se detecta es aire. ¿Por qué? Porque ahí va a atrapar el aire de tal forma que el aire se queda arriba de la cámara y solo la sangre pasa hacia nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si pasa aire podemos hacer un embolismo aéreo a nuestro paciente y en lugar de hacer un beneficio hacemos una catástrofe. Por el otro lado, el otro circuito que tenemos es el líquido del dializado. Tenemos un galón que nos va a tener líquido dializante, que va a tener bicarbonato, que va a tener calcio, que va a tener fósforo, y tenemos un sistema de que calienta el agua, porque obviamente no podemos meter un líquido de diálisis muy frío o muy caliente al paciente porque vamos a causar hemólisis, y posteriormente pasa a nuestro filtro. Al momento, como les mencionaba, va en un flujo contracorriente a la sangre, sale el flujo del dializado y finalmente ese dializado se va al drenaje. Y de esta forma, a grandes rasgos, es el circuito de dializado de nuestro paciente. ¿Qué mecanismos actúan directamente? Pues tenemos un mecanismo de difusión o vulgarmente conocido mecanismo de diálisis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es un transporte pasivo de solutos a través de una membrana que es semipermeable, desde donde hay una mayor a una menor concentración hasta tener el equilibrio en los dos compartimentos. En esta imagen lo que podemos ver en gris es una membrana o filtro. En la flecha roja nos indica el flujo de sangre del paciente que tiene una alta concentración de urea y una alta concentración de potasio. Del otro lado de la membrana tenemos el flujo del dializado, que también va en contracorriente, si se dan cuenta de acuerdo a las flechas, y este flujo de dializado tiene poca urea y tiene poco potasio, de tal forma que la difusión va a hacer que las moléculas con alto urea y potasio van a pasar de la sangre del paciente hacia el otro lado de la membrana, que es hacia el líquido de diálisis. Este es el mecanismo conocido como difusión. Si esto fuera siempre un compartimento cerrado y que no tuviera movimiento, esto llegaría a algún momento al equilibrio. El equilibrio sería que los dos compartimentos tuvieran la misma cantidad de concentración de urea de los dos lados. Eso no nos serviría para hemodializar al paciente o dializar al paciente. Lo que necesitamos es que nunca se llegue al equilibrio. Por eso la sangre va con un flujo y el flujo del dializado va contrario al flujo sanguíneo, para evitar el equilibrio de los dos compartimentos. Y a grandes rasgos esto es lo que veríamos. Esto es un mecanismo de difusión en el cual en verde tenemos el dializado, en rojo tenemos lo que es el compartimento sanguíneo y va a pasar de donde hay más a donde hay menos. Ese es el mecanismo de difusión. ¿Cómo ocurre la ultrafiltración en estos pacientes? Tomando en cuenta también el compartimento, tenemos la posibilidad de hacer presión dentro de la membrana. Y si yo ejerzo cierta presión, voy a hacer que el agua pase
del compartimento sanguíneo de mi paciente hacia el compartimento de diálisis. Y de esa forma yo logro la ultrafiltración en los pacientes. La presión tiene que ir medida. ¿Por qué? Porque si yo ejerzo demasiada presión, puedo romper la membrana y obviamente hacer que se acabe el sistema en ese momento de la hemodiálisis y tener que cambiar todo el circuito. Para eso la máquina tiene ciertas alarmas que nos van a decir qué tanta presión podemos ejercer dependiendo del tipo de membranas. Hay membranas que aguantan más presiones que otras. Y finalmente el mecanismo de convección. El mecanismo de convección lo que va a hacer es ese arrastre de agua que nosotros tenemos en los pacientes va a favorecer que también se arrastren moléculas. Un ejemplo es, el metro, que a veces si no nos queremos bajar en esta estación, si nos arrastran, nos llevan a la estación que no queríamos. Ese es el mecanismo de convección. Simplemente el arrastre del agua hace que me lleve moléculas. El riñón artificial no pudiera funcionar sin el filtro. El filtro se puede decir que es la parte central de la hemodiálisis. Este está hecho de diferentes materiales. Originalmente eran de celulosa, que no eran tan biocompatibles y los pacientes hacían reacciones alérgicas. Actualmente ya son de tipo sintético y más biocompatibles, de tal forma que prácticamente ya no existen reacciones alérgicas a los filtros durante las hemodiálisis. La superficie del filtro, si nosotros vemos en esta imagen, en la parte de abajo, es un filtro que está fracturado. Es como si fueran un montón de popotes que están dentro de un tubo. Esos popotes están conectados entre sí, lo vamos a ver ahorita en una imagen, y por dentro del popote va la sangre del paciente y por fuera tenemos el líquido de diálisis. De tal forma que ese popote viene a ser nuestra membrana. Si nosotros extendemos todo este popote, podemos tener superficies corporales desde muy pequeñas, desde 1 metro cuadrado o menos, hasta 2 o 2,5 metros cuadrados. ¿De qué depende? Del área de superficie corporal de mi paciente. No es lo mismo que vaya a hemodializar a un chiquitín de 8 años, que puede tener un área de superficie corporal de 1 metro, a una persona que a lo mejor tiene unos 35 años y que mida 2 metros de estatura. Esta superficie tiene un volumen de llenado que generalmente va, dependiendo de la superficie que tenga, puede ir desde 60 mililitros hasta 120 mililitros y tiene ciertas cosas que los nefrólogos tomamos en cuenta, como puede ser qué tanto me elimina urea, que hablamos del aclaramiento, y qué tanto me elimina agua, que hablamos de la permeabilidad. Este tipo de filtros se pueden esterilizar obviamente son equipos estériles cuando se abren, y existen, no todos los filtros tienen la capacidad, pero existen filtros que le llamamos que se pueden reusar. Es decir, que cuando termina la hemodiálisis se le hace un sistema de cuidados, de limpieza especial que me permite volver a utilizar el filtro en siguientes sesiones de hemodiálisis. Hay filtros que tienen la capacidad de reusarse hasta 20 veces. Por norma oficial mexicana, nosotros solo podemos reusar hasta 12 veces y depende del filtro que utilicemos. Y los filtros no son intercambiables, es decir, ese filtro se rotula y solo puede utilizarse o reusarse con el mismo paciente. Lo que son las agujas, lo que son las líneas, no se reusan, solo sería el filtro. Y esto es parte de lo que mencionaba. Si nosotros viéramos el filtro por la parte superior y lo hubiéramos fracturado, obviamente esto es un aumento muy importante en el cual son esos popotes que les mencionaba, que por dentro va la sangre del paciente y por fuera va el líquido de diálisis, de tal forma que esa membrana permite separar el líquido de diálisis de la sangre del paciente. Nunca van a estar en contacto la sangre del paciente y el líquido de diálisis. Si nosotros hacemos un acercamiento y lo viéramos por microscopía electrónica, esto es lo que veríamos en estos pequeños popotes. Estos capilares que vemos son sumamente delgados, son prácticamente del tamaño de un cabello y del diámetro de un cabello. Pero si los vemos a microscopio, en realidad están huecos y tienen diferentes características, ¿sí? Estos que vemos que están prácticamente lisos son los primeros filtros que existían y que no eliminaban tanta urea. Del otro lado podemos ver
los filtros que tienen como ciertas porosidades y eso permitía que la urea estuviera mucho más cerca y entonces se eliminaba una mayor cantidad de urea por tiempo. ¿Por qué es importante hacer la optimización? Porque el paciente tiene que estar conectado a su máquina de hemodiálisis, dependiendo de las indicaciones, en un promedio de 3 horas y media a 4 horas por sesión. Entonces, si yo puedo sacarle más urea a mi paciente durante ese tiempo, el paciente va a estar mucho mejor. Y estos son, en cierta medida, los dializadores que mencionaba. Van a tener 2 entradas y 2 salidas. Generalmente, la entrada superior y la salida inferior se refiere principalmente al flujo sanguíneo y las laterales son del flujo de dializado y que van en forma de contracorriente. Si la sangre va de arriba a abajo, el dializado va de abajo hacia arriba. Y esto es prácticamente lo que utilizamos. Utilizamos el filtro, utilizamos también lo que son las líneas que se van a llenar de sangre para conectar el filtro a el acceso vascular de nuestro paciente y en promedio nuestro paciente mientras está conectado a la máquina de hemodiálisis puede tener entre 150 a 270 o 300 mililitros de sangre fuera de su organismo. Esto es alrededor de un paquete globular. Entonces es bien importante que esto no se nos vaya a formar coágulos porque no podemos regresar los coágulos al paciente y el paciente va a salir con anemia en lugar de ayudarle con su procedimiento de hemodiálisis. Por eso también la complicación más frecuente que tenemos en hemodiálisis son hipotensiones y sobre todo al inicio de la sesión de hemodiálisis porque es cuando vamos sacando la sangre del paciente. De ahí que existen ciertas técnicas de tener flujos bajos de sangre de dializado al principio y flujos sanguíneos bajos al principio para que el paciente no se maree ni se hipotense. ¿Qué características va a tener esta membrana? Y esto es importante porque es diferente a la diálisis peritoneal. La característica de esta membrana es que tiene poros que tienen la capacidad de eliminar creatinina, que mide alrededor de 113 Daltons, urea de 60 Daltons, que es lo que más vamos a eliminar. De ahí que todas las medidas de calidad de la hemodiálisis van en relación a medición de urea y también glucosa de 180 Daltons. Por eso es bien importante cuando el paciente va a hemodiálisis, nosotros le decimos que el paciente tiene que haber comido o estar manejando, si está en ayuno, tener algo de glucosa o estar monitorizando la glucosa. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo que la glucosa pase del paciente al líquido de diálisis y eso significaría hipoglicemias durante el procedimiento. Otra de las cosas, y en cuanto a lo que se ve la calidad del filtro, es la eliminación de vitamina B12, que tiene una medición de 1355 Daltons. Esto significa que entre más vitamina D me quite, es mejor ese filtro, porque significa que quita otras moléculas que no son medibles y que son de tamaño intermedio y que a la larga pudieran causar problemas en los pacientes como complicaciones crónicas de la hemodiálisis. ¿Eso significa que al paciente lo vamos a dejar sin suplementos de vitamina D y que luego nos va a hacer deficiencia de vitamina B? No. A estos pacientes, cuando menos una vez por semana, les tenemos que estar suplementando la vitamina B12 por esa causa. Existen filtros más nuevos que nos permiten sacar algo que se llama beta-2 microglobulina. Esta beta-2 microglobulina es la causante de lo que se llama amiloidosis secundaria en el enfermo renal crónico. Esta se deposita en los órganos y les causa amiloidosis a los pacientes. Y es precisamente por este acúmulo. De tal forma que hay filtros más nuevos que nos permiten sacar estas moléculas y evitar esta complicación en los pacientes. Lo que no vamos a tener en estos filtros es la eliminación de albúmina ni tampoco de inmunoglobulinas. ¿Existen filtros que pueden hacer esto? Sí, son filtros de poros mucho más grandes, pero no se utilizan para hemodiálisis. Son filtros que se utilizan principalmente, por ejemplo, para tratar pacientes con mieloma y que podemos eliminar las cadenas ligeras, para lo cual tienen que tener poros muy grandes y que cuando el paciente termina la sesión de hemodiálisis tenemos que hacer reposición de albúmina porque el paciente va a perder mucha albúmina durante esos procedimientos. Pero no son filtros que utilicemos normalmente para un procedimiento de hemodiálisis. ¿A quiénes les vamos a indicar hemodiálisis aguda? Y aquí una de las cosas que vamos a utilizar es una mnemotecnia para que no se nos olvide que va de acuerdo a las vocales.
Esta mnemotecnia fue sacada de un texto en inglés, entonces por eso se maneja un poquito en ese sentido. La A nos hablaría de una acidosis metabólica persistente, es decir, cuando tenemos un pH por abajo de 7.2 y que es refractario a tratamiento. El médico ya le indicó bicarbonato y esto no ha mejorado, entonces se considera que tiene una acidosis metabólica persistente y que tenemos que hemodializar al paciente. La E hablaría de alteraciones electrolíticas y esto principalmente va en referencia al potasio. Aquellas hipercalemias o hiperpotasemias que son refractarias a tratamiento, que tiene el potasio muy alto y no responde al tratamiento, que tiene el potasio muy alto y tiene alteraciones en el electrocardiograma. El paciente tiene bloqueos auriculoventriculares o tiene arritmias por causa del potasio, tenemos que hacer hemodiálisis. La I hablamos de intoxicaciones o sobredosis, por ejemplo, de metanol, etanol, etilenglicol, salicilatos, fenobarbital, ciertos medicamentos que sabemos que pueden ser dializados, se puede utilizar hemodiálisis en los pacientes. La O habla de overload o sobrecarga hídrica, es decir, es aquel paciente que está con anasarca, con derrame pleural, con edema de miembros inferiores, con ascitis y que el paciente no responde a la terapia de diurético. Entonces, amerita hacer un tratamiento de hemodiálisis. Y finalmente la U hablaríamos de uremia, es decir, datos de encefalopatía urémica. Mi paciente no despierta por causa de la uremia, mi paciente convulsiona por causa de la uremia, o porque tiene una pericarditis urémica o porque tiene una pleuritis urémica, son indicaciones para hemodiálisis en estos pacientes. Todo esto viene a ser por descarte, siempre tengo que ver que el paciente no tenga hipoglicemia, que no haya tenido un traumatismo y que esa sea la causa por la cual mi paciente no despierta. Cuando evaluamos a los pacientes al momento del ingreso a la hemodiálisis, tenemos que tomar en cuenta, siempre es bien importante el peso a la entrada y el peso a la salida. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a hacer la ultrafiltración. Si yo saco líquido de más a mi paciente, el paciente va a estar hipotenso, el paciente va a estar con calambres, el paciente se va a sentir muy mal y muy mareado. Si yo no saco adecuadamente líquido o ultrafiltro a mi paciente, el paciente va a salir con edema, con anasarca, con disnea y el paciente seguramente en cualquiera de las dos situaciones va a regresar a urgencias. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta tanto al ingreso como a la salida del paciente. Si mi paciente usa silla de ruedas porque tiene alguna amputación o porque no puede ponerse de pie, existen básculas especiales que ya nos permiten pesarlos de esta manera. Una de las cosas importantes cuando también sacamos el líquido en la hemodiálisis es que tenemos que tomar en cuenta los medicamentos que administramos. Si ponemos sangre, si ponemos vitaminas, si ponemos algún suero, tenemos que tomarlo en cuenta. Si yo le pongo 2 litros de pérdida a mi paciente y le paso medio litro de suero, pues obviamente el paciente no va a perder 2 litros, va a perder nada más 1,5 litros. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en nuestro paciente. Algunas unidades de hemodiálisis permiten el consumo de alimentos durante la sesión de hemodiálisis. Entonces, en estos pacientes también hay que tomar en cuenta lo que comen. ¿Por qué? Porque van a salir con menos peso, van a salir con más peso de lo que nosotros planeamos por el hecho de los alimentos que toman. La mayoría de las unidades no prefiere los alimentos porque, si recordamos, después de los alimentos tiende a bajar la presión. Entonces, lo menos que queremos es que nos baje la presión durante los procedimientos de hemodiálisis de los pacientes. ¿Qué es importante? ¿Cómo saber si el paciente se hemodializa bien o no? Después de que termina su sesión de hemodiálisis, tenemos que extraer muestra de sangre y compararla con la que tuvimos antes de entrar a la sesión de hemodiálisis. Vemos alguna gasometría, vemos cómo salió el nitrógeno de la urea y de acuerdo a eso estimamos lo que se llama tasa de reducción de urea, que viene como TRU. Y de acuerdo a eso podemos ajustar el tratamiento de la terapia. En caso de ver niveles de potasio, no se recomienda tomarlos inmediatamente. Si recordamos, el potasio principalmente es intracelular. Entonces, los pacientes tienden a salir con un potasio bajo de la hemodiálisis, pero mientras existe el equilibrio entre el espacio intracelular y el extracelular, el potasio puede cambiar a la hora o a las 2 horas de haber hecho los estudios. Entonces,
lo recomendable, si quiero ver si el potasio bajó en mi paciente, es esperar mínimo 1 hora después de haber terminado la hemodiálisis para que el valor sea real. Una de las cosas importantes cuando hacemos el tratamiento de la hemodiálisis es el tratamiento del agua, es decir, el agua que vamos a utilizar para dializar a nuestro paciente. Prácticamente el líquido de dializado usamos 500 mililitros por minuto en cada paciente. Eso significaría alrededor de 180 litros de agua por cada sesión de hemodiálisis. Entonces, el agua que utilizamos normalmente o el agua potable tiene cierta cantidad de sustancias de aluminio o de magnesio que no puede estar en contacto con la sangre del paciente porque causamos una intoxicación. Entonces, tenemos que hacer cierto tratamiento a esta agua. Y lo que ocurre principalmente es tener una serie de filtros, es decir, nosotros tomamos el agua que viene de la calle, el agua potable, que es tratada en municipio, y la recibimos por un prefiltro. Un prefiltro que lo que va a hacer es eliminar basura, toxinas, todo lo que se encuentre y entra a una cisterna o a un tinaco. Ese tinaco lo va a pasar por una serie de cilindros en las cuales son filtros que le llamamos suavizadores que nos van a quitar la dureza del agua. Pasa por otros filtros que son atrapapartículas y carbón activado, que también nos va a permitir eliminar otra serie de partículas. Pasa por luz ultravioleta y finalmente nos vamos a tener en un tinaco que es mucho más grande y que tiene una gran capacidad para distribuir a cada una de las diferentes máquinas que los vemos como en las cajitas grises representadas. Este tratamiento de agua nos permite quitar una gran cantidad de sales, quitar el aluminio, quitar el magnesio que pudieran causar problemas a los pacientes y obviamente también la ósmosis inversa o ósmosis reversa, que es lo que aparece como RO, que nos permite también quitar una gran cantidad de bacterias que pudieran presentarse en nuestros pacientes y de esa forma tener la seguridad del tratamiento del agua. De tal manera que el agua que va a llegar a nuestro paciente para el proceso de la hemodiálisis tiene que ser un agua que esté adecuadamente purificada. Y en esta imagen solo podemos ver principalmente los primeros filtros que van a quitar partículas mayores a 5 micras, los suavizantes de agua que nos van a quitar el calcio y el magnesio y son intercambiadores, es decir, me los cambian por sodio, como un quelante. Yo te doy sodio y yo le quito el calcio y el magnesio al agua. Pasan por filtros de carbón activado que nos van a permitir quitar sustancias orgánicas, pirógenos, cloraminas y pasa finalmente a la ósmosis reversa que me quita el 90% de los solutos para dejar prácticamente agua y pasa a otro filtro que es un agua ultra pura que me quita más cosas como el sodio, el hierro, el manganeso, el aluminio para un desionizador que es como le llamamos a ese filtro. En imagen pues esto sería prácticamente los diferentes filtros que podemos tener. Y si lo vemos en un montaje, prácticamente este es un área que se encuentra por detrás de las unidades de hemodiálisis. El tinaco que se vaya a utilizar para reservorio de agua depende del número de máquinas que se tengan, porque tiene que tener la capacidad suficiente para producir agua, a pesar de que no tengamos agua potable, para no interrumpir el tratamiento de los pacientes. Ahora ya sabemos cómo es a grandes rasgos un procedimiento de hemodiálisis, pero ¿cómo vamos a hacer que mi paciente lo conecte yo a esa máquina? Y para eso utilizamos los accesos. Y tenemos dos tipos de acceso, el acceso percutáneo que vienen a ser los catéteres y los subcutáneos que vienen a ser las fístulas. Los catéteres percutáneos pueden ser de forma transitoria o temporal, hay quienes conocen, y hay otros que les llaman permanentes o definitivos. Aunque un catéter nunca va a ser permanente, pero significa un catéter crónico, a eso es a lo que se refiere. Y los subcutáneos son fístulas propias o autólogas o fístulas que usan prótesis. Hablando
rápidamente de los catéter, podemos decir que los transitorios o temporales los vamos a utilizar en aquellos pacientes que tengan una falla renal aguda, en aquellos pacientes que tengan una enfermedad renal crónica avanzada y que no tengan un acceso vascular, pacientes que por alguna causa están en diálisis peritoneal y por infección o porque no funcionó el peritoneo tuvieron que cambiarse a hemodiálisis, pacientes que fueron sometidos a un trasplante de riñón pero que actualmente el injerto no está funcionando muy bien, o en otras situaciones estos tipos de catéteres también se utilizan, por ejemplo, para plasmaféresis o para trasplantes de médula ósea o para hemofiltración. Estos catéteres transitorios los podemos dividir dependiendo por lugar anatómico de implantación, si son catéteres de tipo subclavio, si son catéteres femorales o yugulares, dependiendo de la vena que utilicemos, o según su diseño, si son de una luz o de doble luz. Actualmente se puede decir que solo existen ya los de doble luz. ¿Qué características o qué lugar anatómico preferimos? La vena subclavia es un catéter que nos puede durar de 2 a 3 semanas, hablando de un catéter temporal, que le permite al paciente tener una mejor movilidad, sobre todo del brazo y del cuello, y una diálisis de tipo ambulatoria. Vamos a ver ahorita más adelante cuáles son las complicaciones o el por qué no utilizar principalmente o de primera intención la vena subclavia. La vena femoral, la duración debe ser pocos días, no debe de estar más de 7 días. Generalmente lo usamos en pacientes de cuidados intensivos porque son pacientes que no se mueven, porque al momento de caminar tenemos el riesgo de que el catéter se caiga. Entonces generalmente son pacientes que están hospitalizados, no manejamos la vía femoral para pacientes ambulatorios. Y la vena yugular también nos da más duración, de 2 a 3 semanas. Es algo incómodo para el paciente ya que lo tiene en el cuello y permite también la diálisis ambulatoria. Entonces, esta es una imagen de los catéteres transitorios en el cual podemos ver el catéter y que tiene 2 lúmenes. Estos catéteres no se comunican en su interior. Podemos ver que está separado lado arterial del lado venoso y nos permite hacer el tratamiento de la diálisis. Si se dan cuenta, no termina en punta de tal forma que el lado venoso siempre va a ser, o le llamamos lado venoso o lado azul, el más distal, y el lado rojo, el más proximal. Esto permite que al momento de tomar la sangre y regresarla no se mezclen y que no tengamos un efecto de recirculación. Tomemos en cuenta que aunque llamemos lado rojo o lado azul, la sangre que vamos a obtener va a ser venosa porque el catéter va en una vena, ¿sí? Aquí es simplemente por la finalidad de conexión. Del lado rojo sale la sangre para entrar, sale del paciente, entra a la máquina, y el lado azul sale de la máquina y regresa al paciente. Y es una imagen de cómo tendríamos un catéter que es algo incómodo, pero es un catéter que le llamamos de tipo temporal. Otros transitorios, también no temporales, son curvos, tienen un pequeño ramal o una terminación que les permite estar un poquito más cómodos, sobre todo si utilizamos la vía yugular o si se tiene que utilizar la subclavia. Los catéter permanentes, generalmente o crónicos, los utilizamos en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica y que no se les puede hacer una fístula arteriovenosa, aquellos que por alguna causa no se les puede hacer diálisis peritoneal, o aquellos pacientes que por su patología de base, dígase algún cáncer o su corta expectativa de vida, no convendría hacer una fístula. La fístula, la idea es que tenga una duración de varios años, y si mi paciente por su pronóstico no es posible tener este número de años, es preferible dejarle un catéter a estos pacientes. Este es el tipo de catéter, es más flexible, si lo podemos observar un poquito en la imagen, es como de silicona. Esta es una de las marcas que se manejan, pero existen muchas marcas. Este es uno que se llama Permacat y termina en bayoneta. Es lo mismo, no existe comunicación entre los dos, hay una parte que divide lo que es el catéter y también terminan en desigual con la finalidad de que no se mezcle la sangre entre ellos.
son de doble luz, son punta Roma, el otro terminaba exactamente en punta, este no es en Roma, como va a permanecer más tiempo en el vaso, lo que menos queremos es estimular el crecimiento endotelial, y tiene algo que le llamamos portador de CUF. Ahorita vamos a ver, el CUF es un dacrón, un pedacito de, pues, como de tela, que está a la mitad del camino y que va en el tejido celular subcutáneo. La finalidad es evitar que se haga una infección que pudiera pasar directamente al torrente sanguíneo. Se colocan vía subclavia, yugular, incluso hasta femorales, pero siempre la primera intención debe ser yugular. El promedio es de 18 meses, es lo que nos dice en la casa farmacéutica, pero hay pacientes que tienen hasta 4 o 5 años con el mismo catéter sin necesidad de cambiarse. Y esto es parte de lo que vemos, la imagen. Parte de lo que podemos ver es este catéter está utilizando la vena yugular y vemos esto de aquí que viene a ser el trayecto subcutáneo. ¿Sí? Entonces usamos la vena yugular, pero tenemos un segmento que es debajo de la piel. Esto nos permite que si por alguna causa mi paciente llegara a tener una infección, esto se detiene aquí y no pasa al torrente circulatorio. Ese cojinete de dacrón o CUF está más o menos como a la mitad de la distancia o entre 2 y 3 centímetros de donde sale nuestro catéter. Y lo mismo podemos ver en la otra imagen. Entonces, pareciera que nos diera la impresión de que es un catéter que está colocado en vena subclavia, pero si seguimos el trayecto nos damos cuenta que en realidad está colocado en la vena yugular. Y estos son los diferentes lugares donde los podemos colocar. El de primera intención siempre va a ser la vena yugular interna derecha, porque es un trayecto totalmente recto, el catéter no hace sinuosidades, y como baloncito que vemos aquí arriba es lo que mencionaba que es el dacrón. Ese va en el tejido celular subcutáneo, nunca va dentro de la vena. Otro de los que podemos utilizar, pues sí puede ser también la vena subclavia. No es la ideal, ¿por qué? Porque podemos causar trombosis del brazo, ya que vamos a disminuir la circulación o edema del brazo. Y obviamente también podemos utilizar los vasos del lado izquierdo. Siempre la primera intención, siempre va a ser la vena yugular derecha. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya a esto me refería. Generalmente el que más se va a infectar siempre va a ser la vena femoral por la zona. Está muy cercana a la área genital y esto favorece a mayor humedad y mayor riesgo de infecciones. Obviamente también existe mayor riesgo de coagulación porque también son pacientes que no tienen mucha movilidad. En cuanto a la vena subclavia y la vena yugular, la estenosis de la vena subclavia es muy importante. Tiene hasta el 50% de las venas subclavias se estenosan. Entonces, por eso no preferimos la vena subclavia, sino de primera intención la vena yugular, ya que el hecho de que se estenose la vena yugular no nos va a causar tanto problema porque favorece más a la formación de red colateral, y la estenosis de la subclavia no existe tanto eso, sino podemos hacer un síndrome compartimental en el brazo del paciente. Las fístulas es la forma ideal o el acceso ideal de diálisis para nuestro paciente de hemodiálisis, y las fístulas principalmente lo que van a consistir es en una comunicación entre una arteria y una vena. Y esto me permite que se dilate la vena y se haga superficial. ¿Por qué no puedo canalizar una vena como cuando vamos a poner un suero? Porque yo necesito que mi flujo de sangre sea de 300, 400 o incluso 500 mililitros por minuto, dependiendo de cada paciente. Si eso yo lo intento con una vena periférica, voy a, literalmente, como dicen, ponchar la vena, ¿sí? Voy a romper esa vena y no me va a funcionar. Entonces, lo que hacemos es, generalmente el cirujano le decimos que tome la arteria radial y esa la comunica a la vena. Lo que va a hacer es que la vena se va a dilatar porque le llamamos arteriolizar una vena. La vena se dilata y ahora sí, siendo una vena superficial, sí la podemos entonces puncionar y obtener este flujo sanguíneo. Lo que buscamos es que la arteria tenga buen flujo, que no se comprometa la circulación del resto de la mano para poder utilizar esa arteria y que sea una vena
que sea superficial. Una vena profunda no nos va a servir para ese objetivo. Son de dos tipos, pueden ser propias, es decir, que el paciente, el cirujano va a hacer la comunicación entre la arteria y la vena totalmente nativa. Abre generalmente la tabaquera anatómica, hace ahí la anastomosis y vamos a obtener flujo sanguíneo. Y en la hemodiálisis lo que vamos a canalizar es la vena, la arteria nunca la vamos a tomar. Vamos a tener un flujo que va, una aguja que va dirigida hacia la mano del paciente y otra que va hacia la cabeza. La de la mano saca la sangre hacia la máquina y la otra nos lo va a regresar de la máquina hacia el paciente. Pero hay pacientes que pueden tener vasos muy delgaditos o que están muy gorditos o sobre todo las mujeres tenemos venas mucho más delgadas. Entonces lo que se tiene que hacer es colocar un injerto. El injerto es una manguerita de plástico que va a permitir, un plástico especial que va a permitir conectar una arteria con una vena y que es lo que se funciona a la hora de la hemodiálisis. Y de esta forma son los métodos ideales. Las fístulas se pueden hacer en muchas áreas anatómicas. Aquí les muestro algunas imágenes. Siempre se le comenta al cirujano que empiece por lo que es la tabaquera anatómica y luego va en forma ascendente. ¿Por qué? Porque si yo inicio con alguna que esté por acá, por la vena cefálica o a nivel braquial, ya no puedo regresarme a hacer las otras, utilizar las otras anastomosis. Hay otras anastomosis mucho mayores que a veces utilizan las humerales, las subclavias o de subclavia a subclavia cuando ya tenemos pacientes con pocos accesos vasculares. Y esto es prácticamente es una imagen y vemos una fotografía de cómo se hace una conexión en el caso de una fístula que está en la tabaquera anatómica, cómo tenemos la conexión que le llamamos arterial y venosa de nuestro paciente. Cuando utilizamos prótesis, cuando les mencionaba que los pacientes tienen venas muy delgaditas, muy finas o muy profundas, pacientes que tienen ya un daño vascular, por ejemplo, los mayores de edad, o los pacientes con diabetes que también tienen vasos mucho más delgados o pacientes con una obesidad muy importante. Generalmente el material que se utiliza se abrevia como PTFE, que puede ser de tipo Gore-Tex o Diastat, y la duración es menor a una prótesis autóloga. Sigue siendo un plástico, lo ideal es tener anticoagulado al paciente porque el riesgo de formar un coágulo es mucho y se tapa esa fístula. Las protésicas, aquí también les muestro algunos ejemplos, puede ser una de tipo recta, puede ser una de tipo curva o puede ser a nivel también del brazo. Entonces es importante nada más saber cómo está la dirección del injerto para poder direccionar las agujas adecuadamente. Y estos son algunos ejemplos de algunas otras fístulas que se utilizaron en algunos pacientes que ya no se pudo utilizar la tabaquera anatómica y que se utilizaron vasos grandes como subclavias o humerales. ¿Qué cuidados debemos de tener principalmente? Pues en los pacientes les tenemos que decir que donde tenga su fístula no cargar cosas pesadas, no hacer ejercicios bruscos, que la ropa, el suéter, la camisa o la blusa no esté apretada, no los relojes, por ejemplo, colocarlo en la mano contraria o también otra de las cosas es las pulseras que se coloquen no estén apretadas. Siempre el paciente tiene que estar valorando algo que se llama trill. El trill es el soplo que se escucha, más bien es el soplo que se siente porque el trill lo vamos a sentir, es la turbulencia que se forma al momento que la sangre arterial entra a la vena. Y entonces, al momento de que nosotros tocamos el sitio de la anastomosis o de la fístula, se siente ese trill. El trill lo definen como un ronroneo de un gato y el paciente tiene que acostumbrarse a sentir eso. En el momento que no lo sienta, eso significa que la fístula ya no funciona, la fístula se tapó, se formó algún coágulo y necesita presentarse en el hospital. Y en el caso de que el paciente tenga algún desgarre o algún sangrado, se tiene que hacer una leve compresión en este sitio hasta que deje de sangrar y presentarse en el área médica o en el área de hemodiálisis o en el área de urgencias para vigilar.
Dentro de los cuidados también es que no la podemos utilizar antes de que esa fístula madure. Las fístulas autólogas se tardan aproximadamente 2 meses para poderlas utilizar. Es lo que tarda la vena en poder distenderse y que pueda funcionarse. Comprobar que funcione bien, hacer una buena limpieza y algo importante tanto para nosotros como para el paciente, porque les va a ocurrir cuando vean a algún paciente que tenga fístula, es que no se le cheque la presión arterial en el brazo donde está la fístula, porque podemos dañar la fístula ni utilizarla para otros fines. ¿Por qué? Porque como la vena se ve muy bien, gusta mucho para tomar gasometrías o exámenes de laboratorio o para canalizarla incluso. Y es algo que solo debe de utilizarse exclusivamente para hemodiálisis. ¿Qué complicaciones podemos tener con el uso de las fístulas? Estenosis, es decir, que la vena se vuelva a cerrar. ¿Por qué? Porque no es una anastomosis que sea nativa, sino obviamente es una anastomosis que hace un cirujano. Entonces, pudiera tener riesgo de estenosis, de trombosis, de infección, que se infecten las suturas o una mala punción, mala limpieza, formación de aneurismas. Si no checamos bien, el hecho de quitarle sangre arterial y mandarla a otro lado, podemos causar isquemia de la mano, síndrome de hipertensión venosa, es decir, podemos tener un brazo gordito, hemorragias o incluso datos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque como vamos a aumentar el flujo arterial, va a entrar a la vena, entonces vamos a aumentar lo que se llama la precarga. Y eso va a hacer que el paciente, si tiene falla cardíaca, va a empeorar su insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la precarga. Por eso una de las condiciones es saber que el corazón está en buena función antes de hacer una fístula. Y esto es prácticamente como se hace la punción, en donde podemos observar que tenemos una de las agujas que se ha puncionado. Como podemos ver, son agujas gruesas, son más o menos como del calibre de un clavo, y es lo que utilizamos para que nos dé un buen flujo. Necesitamos un buen calibre. ¿Por qué? Porque si no, vamos a romper los eritrocitos. Y dentro de las complicaciones esto es lo que no nos gustaría ver, obviamente lugares donde se forman aneurismas por las punciones o sitios de infección en nuestras fístulas. Algo que siempre le tenemos que decir al paciente y que también es importante para el personal de salud es cada vez que nosotros manipulemos estos accesos vasculares debemos de tener un adecuado lavado de manos, hacerlo todo con una adecuada limpieza, uso de guantes, gasas, cubrebocas, tanto para el personal de salud como del paciente, y vigilar a este paciente durante toda su sesión de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque el acceso vascular del paciente lo consideramos como su acceso a la vida. Si mi paciente ese acceso no funciona, no se va a poder hemodializar. Y obviamente pone en peligro su vida porque va a subir el potasio, la urea, el exceso de líquido, etc. Todas aquellas indicaciones por las cuales dijimos que el paciente se iba a hemodializar. Como procedimiento de hemodiálisis, ¿qué es lo que pudiéramos tener? Lo más frecuente son las hipotensiones, es decir, el descenso de la presión arterial. Puede haber desequilibrios cuando sacamos mucha urea muy rápido, crisis de hemólisis si rompemos los eritrocitos, embolia gaseosa si llega a entrar aire al sistema, coagulación del sistema si no utilizamos adecuadamente heparina o reacción por pirógenos si no tenemos un adecuado tratamiento del agua. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos pasos que hemos estado hablando son importantes para tener exitoso tratamiento de hemodiálisis en nuestros pacientes. Entonces, en estas complicaciones las podemos hablar, complicaciones del tipo del material que se utiliza, los desechables, falla de las máquinas o incluso complicaciones infecciosas. Es decir, como manejamos sangre, tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de pacientes con infecciones transmitidas por vía sanguínea, dígase hepatitis o dígase virus de inmunodeficiencia humana. No significa que no se haga un tratamiento, claro que se les da terapia de sustitución y se tiene que tener todas las medidas de cuidado para evitar contaminación. Esta nada más es una máquina en la cual se muestra cómo se hace el reuso, se montan diferentes
filtros, ahí tenemos 4 lugares para diferentes filtros y es la que hace la limpieza del filtro, previa rotulación del filtro. Los pacientes con enfermedades infecciosas, dígase hepatitis o VIH por transmisión sanguínea principalmente, no se permite el reuso de los filtros para evitar procesos de infección. Hasta aquí sería todo en lo de hemodiálisis. Muchísimas gracias.